Hay algo extraño en el ambiente, pero no está en el aire, está en el silencio que se volvió más pesado de sostener, en esa pausa entre una distracción y otra, donde antes escapabas fácil y ahora ya no, como si algo hubiera cambiado de lugar dentro de ti sin pedir permiso. Y la pregunta empieza a aparecer, aunque intentes ignorarla. ¿Por qué esto está pasando ahora? No fue de la nada. El día 4 de abril carga una configuración específica. No es místico en el sentido superficial, es estructural. Un alineamiento que, en términos simbólicos y astrológicos, activa el grado 14 de Aries en tensión con Plutón en Acuario. Eso no es un detalle técnico, es función. Aries inicia, Plutón desmantela. Cuando estos dos puntos se enfrentan, no nace algo ligero, nace un corte, un tipo de lucidez que no pide permiso para entrar. Invade, y eso es exactamente lo que empezaste a sentir. No como una idea bonita, sino como una incomodidad difícil de nombrar, una irritación silenciosa con cosas que antes tolerabas, un cansancio que no es físico, una sensación de estar fuera de lugar dentro de tu propia rutina, como si el papel que venías interpretando ya no encajara, pero aún lo siguieras usando por costumbre. Eso es el portal, no como un evento externo que observas, sino como un punto de compresión interna. Un lugar donde seguir igual empieza a costar más que cambiar. Y aquí está el detalle que casi nadie percibe. El portal no prueba lo que quieres, revela lo que sostienes. Puedes decir que quieres cambio, incluso puedes creerlo, pero lo que está siendo expuesto ahora es otra cosa. El patrón que aún proteges, aunque sabes que te limita. Y eso crea una tensión específica, porque ya no puedes fingir que no lo ves, pero tampoco es cómodo actuar. Entonces te quedas en medio, ni dentro, ni fuera. Y es exactamente ahí donde empieza la prueba. No se trata de valentía en el sentido clásico. No es sobre dar un salto de fe ni hacer algo grandioso. Es más sutil y más incómodo. Se trata de encarar lo que ya percibiste, sin anestesiarte. Porque hasta aquí aún podías escapar. Distracciones, justificaciones, pequeños acuerdos internos que mantenían todo funcionando lo suficientemente bien. Pero el 4 de abril cambia eso. Reduce el margen de autoengaño. Cosas que antes eran soportables empiezan a incomodar demasiado. Las conversaciones se vuelven demasiado superficiales. Los ambientes parecen desalineados. Incluso el propio silencio cambia de textura. Y lo sientes, aunque no sepas explicarlo. Ahora déjame preguntarte, y no respondas rápido. ¿Qué es exactamente lo que empezó a perder sentido, pero tú sigues sosteniendo? Porque es ahí donde este portal toca, no en lo que está saliendo mal en tu vida, sino en lo que está funcionando, pero ya no es verdadero. Esa es la parte más difícil de admitir, porque no hay una crisis evidente, no hay un colapso externo que justifique un cambio. Por fuera todo incluso puede parecer estable, pero por dentro ya se movió. Y cuando ese desplazamiento empieza, existe un riesgo silencioso. Intentar volver a ser quien eras antes de darte cuenta. Pero eso ya no está disponible. Y aquí es donde mucha gente se bloquea. Porque cambiar implica pérdida. Pérdida de identidad, de control, de previsibilidad. Y el mecanismo interno reacciona intentando sostener lo antiguo. Aunque ya no sirva, entonces empiezas a negociar contigo mismo. Solo un poco más así. No está tan mal. Luego veo eso. Pero el portal no negocia, observa, y todo lo que evitas ahora se convierte en repetición después, no como castigo, sino como consecuencia directa de no atravesar. Y atravesar aquí no es hacer algo externo inmediato, es dejar de sostener lo que ya sabes que terminó, sin drama, sin anuncio, sin necesidad de explicarle a nadie, solo un corte interno, silencioso, irreversible. Y eso es lo que se está pidiendo ahora. Incluso puedes intentar posponerlo, pero mientras más percibes, menos cómodo se vuelve seguir igual. Y eso no es ansiedad, es alineación comenzando. Si esto te tocó con precisión, ya te diste cuenta de que no es coincidencia, y lo que viene después no es más ligero, es más claro. La sensación de bloqueo empieza antes de cualquier explicación.
Planes que parecían simples se vuelven pesados. Respuestas que antes llegaban rápido ahora se quedan a medio camino. Incluso aquello que siempre fue automático exige un esfuerzo extraño, como si algo te estuviera reteniendo por dentro. Y la primera interpretación casi siempre es equivocada. Piensas que estás siendo impedido, pero no lo estás. Estás siendo impedido de escapar. Existe una diferencia sutil. Y lo cambia todo. El portal 4 de abril no llega para facilitar el movimiento. Llega para interrumpir la fuga disfrazada de progreso, aquello que llamabas avanzar, pero que, en la práctica, era solo una forma más sofisticada de no encarar el punto real. Y por eso ahora parece que todo se atascó al mismo tiempo, no porque el camino haya desaparecido, sino porque los desvíos perdieron fuerza. En el mapa simbólico de este periodo existe una activación específica que involucra a Marte en Cáncer tensionando el eje nodal. Esto crea un tipo de conflicto interno muy particular, acción emocional desalineada con dirección de destino. Traducido sin suavizar, sigues moviéndote, pero ya no crees completamente en el movimiento que estás haciendo, y eso desgasta, porque el cuerpo va, pero algo en ti se queda, como si existiera una parte de ti que ya se detuvo, y otra que insiste en continuar por hábito, por miedo o por compromiso con una versión antigua de ti mismo. Ese desajuste es la prueba. No se trata de elegir bien o mal, se trata de percibir dónde te estás traicionando de forma sutil, porque no siempre es obvio. A veces la fuga viene disfrazada de responsabilidad, otras veces de paciencia, y en muchos casos de lealtad a algo que ya no existe como insistes en mantenerlo. Y el portal empieza a presionar exactamente eso. No bloquea el camino verdadero. Vuelve incómodo cualquier camino que no lo sea. Por eso, decisiones pequeñas empiezan a pesar más de lo que deberían. Mensajes simples tardan más en ser respondidos. Compromisos comunes generan una incomodidad desproporcionada. No es drama, es el desalineamiento siendo expuesto. Y aquí entra una parte que casi nadie admite. Ya te diste cuenta de lo que necesitas cambiar, pero aún estás intentando mantener una versión adaptada de eso, como si fuera posible ajustar sin cortar, como si pudieras seguir siendo quien eras, solo que con más conciencia, pero no se puede, porque el portal no trabaja con adaptación, trabaja con cierre de patrón. Y eso asusta, porque cerrar no es solo detener una acción, es abandonar una identidad que de alguna forma aún te da seguridad. Aunque sea incómoda, sigue siendo conocida, y lo desconocido exige algo específico, presencia, no proyección, no planificación, presencia, pero permanecer presente cuando algo dentro de ti está cambiando es incómodo. No hay guión, no hay garantía, no hay validación externa que diga lo estás haciendo bien, y sin esas referencias, el impulso automático es volver a lo que ya era, aún sabiéndolo, especialmente sabiéndolo. Aquí es donde la prueba se profundiza. Porque ya no se trata de percibir, se trata de sostener la percepción sin retroceder, y eso exige un tipo de honestidad que no puedes delegar. Empiezas a ver dónde fuerzas situaciones, dónde prolongas conversaciones que ya perdieron sentido, dónde mantienes vínculos por inercia, donde aceptas menos de lo que ya sabes que no te representa, y cada vez que lo ves y no actúas, algo dentro de ti lo registra, no como culpa, sino como fragmentación, y eso va creando una división interna silenciosa. Una parte de ti quiere atravesar, la otra quiere preservar, y mientras esa división existe, la sensación es de estancamiento. Pero no es estancamiento. Es tensión entre dos versiones de ti que ya no caben en el mismo espacio. Ahora percibe la trampa. No estás sin salida, estás entre dos, y fingir que no necesitas elegir ya es una elección. Pero esa elección tiene un costo, porque todo lo que pospones en este punto no desaparece, se acumula, y luego regresa con más intensidad y con menos margen de negociación. El portal 4 de abril no grita, presiona en silencio hasta que ya no puedas ignorarlo, y la pregunta deja de ser ¿qué hago ahora? Y pasa a ser ¿qué sigo sosteniendo que ya perdió verdad? Porque mientras eso no se interrumpa, nada nuevo encaja, no por falta de oportunidad, sino por falta de espacio interno, y el espacio no se crea acumulando, se crea cerrando, sin anuncio, sin justificación larga, sin necesidad de aprobación,
solo un ajuste interno que por fuera casi nadie percibe, pero por dentro cambia toda la dirección. Si esto empezó a quedar demasiado claro para ti, entonces ya entraste en la parte del portal donde ya no puedes negociar contigo mismo, y lo que viene después no te va a confundir, te va a exponer. En medio de este proceso, una idea empieza a sabotearte de forma silenciosa, la de que necesitas ser más fuerte, más firme, más decidido, más valiente, como si atravesar este portal dependiera de una versión más evolucionada de ti, alguien que no duda, no siente miedo, no mira hacia atrás, pero no es eso lo que se está pidiendo, y es exactamente ahí donde mucha gente falla sin darse cuenta, porque intenta vencer el momento con fuerza, cuando lo que está en juego no es resistencia, es sostén inconsciente. Hay algo que todavía estás sosteniendo, y no es por debilidad, es por vínculo, puede ser una expectativa antigua, una forma de ser aceptado, un papel que aprendiste a desempeñar para evitar conflicto, rechazo o pérdida, y aunque hoy eso te limite, en algún momento te protegió. Entonces no lo sueltas, lo adaptas, lo ajustas, lo reinterpretas, pero sigues sosteniéndolo. Y el portal 4 de abril expone exactamente eso, no aquello que no puedes hacer, sino aquello que sigues manteniendo, aún sabiendo. Y eso cambia completamente el tipo de prueba, porque no se trata de actuar con más intensidad, se trata de dejar de alimentar lo que ya debería haber terminado. Pero eso exige una lucidez incómoda, porque a diferencia de otras etapas, ahora ya no puedes culpar a lo externo. Ya no se trata de circunstancias, ni de otras personas, ni de falta de oportunidades. Se trata de coherencia interna, y eso pesa de una forma distinta. Empiezas a darte cuenta de que ciertos dolores ya no vienen de afuera, vienen de la repetición de elecciones que ya sabes que no tienen sentido, y esa percepción crea un tipo de presión silenciosa. No es ansiedad común, es desalineamiento consciente. Ves y continúas, y cada vez que continúas, algo dentro de ti se fragmenta un poco más, no de forma dramática, pero suficiente para generar cansancio, un cansancio que no mejora con descanso, porque no es físico, es estructural, es el peso de sostener algo que ya perdió verdad. Ahora observa con calma, ¿cuántas cosas en tu vida hoy existen solo porque aún no las has interrumpido? No porque sean correctas, no porque tengan sentido, sino porque aún no has hecho el movimiento interno de cerrar. Y ese movimiento no es visible, nadie aplaude. Nadie valida. A veces nadie siquiera lo nota. Pero reorganiza todo, porque cuando dejas de sostener, la estructura cambia por sí sola, y eso asusta. Parece pérdida, parece vacío, parece inestabilidad, pero no lo es. Es reubicación. Solo que el mecanismo interno intenta evitarlo a toda costa. ¿Y sabes cómo? Convenciéndote de que aún no es el momento, de que necesitas más claridad, más seguridad, más garantía. Pero eso es solo postergación sofisticada, porque la claridad que estás esperando ya llegó, solo que no llegó cómoda, y por eso dudas. Pero el portal no espera a que tu zona de confort se alinee con la verdad. Opera por ventana, y la ventana tiene tiempo, no en el sentido de urgencia externa, sino en el sentido de disponibilidad interna. Existe un momento en el que puedes ver. Después, si lo ignoras, esa visión empieza a distorsionarse otra vez. Racionalizas, minimizas, te convences de que no era exactamente eso. Y listo, el ciclo se reinicia, pero ahora con una capa más de conciencia ignorada. Y eso hace que todo sea más pesado en la siguiente vuelta. ¿Percibes el costo? No actuar no te mantiene en el mismo lugar, te profundiza en el patrón. Y eso es exactamente lo que la prueba mide. No cuánto puedes hacer, sino cuánto sigues insistiendo en mantener. Y aquí entra el giro que lo cambia todo. No necesitas convertirte en alguien nuevo para atravesar esto. Necesitas dejar de sostener lo que ya no eres, nada más. Pero ese nada más exige más verdad que cualquier gran acción, porque implica pérdida de identidad,
y la identidad no se suelta con lógica, se suelta con decisión, silenciosa, interna, sin espectáculo. Ahora, hay algo específico ocurriendo en este punto del portal, una especie de estrechamiento, como si las opciones empezaran a reducirse, no porque el mundo te esté limitando, sino porque lo que no es verdadero empieza a perder sostén, y eso crea la sensación de que las cosas están desapareciendo, pero no lo están siendo filtradas, y cuanto más insistes en lo que ya perdió alineación, más se estrecha ese filtro, hasta que llega un punto en el que ya no puedes sostenerlo todo, y entonces vas a tener que elegir, no porque quieras, sino porque ya no podrás sostener lo contrario, y cuando ese punto llega, no hay término medio, o atraviesas o repites. Si esto empieza a volverse claro de una forma incómoda, entonces ya estás exactamente donde este portal deja de ser teoría y se convierte en decisión. Llega un momento en el que seguir igual empieza a exigir más energía que cambiar. Y no es porque todo haya empeorado, es porque algo dentro de ti dejó de colaborar con lo que antes sostenía. Las mismas conversaciones ya no encajan igual. Ciertas decisiones simples empiezan a generar un peso extraño, como si estuvieras forzando una dirección que ya no responde. Y lo más desconcertante es que nada de esto viene con una explicación clara. Viene como sensación, una lucidez silenciosa que no pide permiso. Simplemente aparece y se queda. Y cuando eso ocurre, hay una ruptura invisible. Aún puedes repetir los mismos movimientos por fuera, pero por dentro ya no estás completo en ellos. Y eso lo cambia todo. Porque antes la incomodidad venía de la duda. Ahora viene de la conciencia. Ya no estás intentando entender qué está mal. Ya percibiste lo suficiente para saber dónde estás desalineado. Y eso elimina algo muy específico, la excusa interna. Ya no puedes decir no sabía, y sin esa protección, cada elección adquiere otro peso, no porque alguien te esté juzgando, sino porque tú estás viendo, y ver convierte cualquier repetición en responsabilidad. Es aquí donde el portal 4 de abril se cierra de verdad, no como un final, sino como un punto de no retorno interno. Incluso puedes seguir en el mismo escenario, pero no con el mismo nivel de inocencia, y eso genera una tensión inevitable, porque sostener algo que ya perdió verdad exige un esfuerzo constante. Necesitas convencerte, distraerte, justificar, minimizar lo que sientes, y eso cansa, más que cambiar, mucho más. Pero el mecanismo intenta engañarte hasta el último momento. Dice que aún hay tiempo para esperar, que tal vez las cosas se ajusten solas, que no necesitas decidir ahora. Pero eso no es paciencia, es postergación con apariencia de control. Y el problema es que ese tipo de postergación cobra un precio silencioso. Empiezas a perder presencia, te vuelves más disperso, menos claro, menos disponible para lo que realmente importa. Y cuando te das cuenta, ya estás lejos de ti otra vez, solo que ahora consciente de ello. Y eso pesa diferente, porque ya no es ignorancia, es elección inconsciente. Y ese es el punto exacto donde la prueba se revela por completo. No se trata de lo que vas a construir, se trata de lo que vas a dejar de sostener. Porque todo lo que permanece en tu vida ahora, permanece con tu permiso. Incluso aquello que dices que ya no quieres. Si aún está ahí, es porque en algún nivel todavía no lo has interrumpido. Y interrumpir no es hacer un movimiento dramático, es dejar de alimentar, dejar de justificar, dejar de sostener internamente. Lo demás se reorganiza, pero ese primer corte nadie puede hacerlo por ti, y no viene con aplauso, viene con silencio, un silencio distinto, no vacío, sino limpio, sin ese ruido constante intentando convencerte de algo en lo que ya no crees. Y cuando ese silencio aparece, entiendes, no con palabras, sino con una sensación de alineación que no depende de validación externa. Pero para llegar ahí, vas a tener que atravesar la incomodidad de dejar de sostener lo antiguo, y es exactamente ahí donde mucha gente retrocede, porque prefiere una incomodidad conocida, a un vacío que aún no ha sido llenado.
Pero ese vacío no es ausencia, es espacio, espacio para algo que aún no ha llegado, precisamente porque lo antiguo sigue ocupando lugar. Ahora míralo con honestidad, sin intentar suavizar. ¿Qué en tu vida hoy sigue existiendo solo porque aún no has tenido el valor silencioso de dejar de sostenerlo? No necesitas responderle a nadie, pero tampoco puedes seguir sin verlo, porque después de este punto, ignorar no te devuelve la paz, solo prolonga un desgaste que ya empezaste a sentir, y mientras más intentas sostener, más evidente se vuelve que ya no encaja, hasta que llega un momento en el que ya no es una decisión difícil. Es simplemente inevitable, y cuando eso ocurra, te vas a dar cuenta de que el portal no te estaba llevando a algún lugar, te estaba sacando de donde ya no cabías. Si esto te tocó con precisión, entonces ya lo sabes. Ya no se trata de buscar el momento correcto, se trata de no seguir sosteniendo lo que ya terminó dentro de ti. Te voy a decir algo con toda sinceridad. Este tipo de mensaje no llega cuando la vida está bajo control. Te encuentra justo en ese punto donde algo empezó a escaparse, no por fuera sino por dentro. Recuerdo una etapa en la que todo parecía funcionar. Rutina organizada, decisiones coherentes, todo avanzando como se esperaba. Pero había un detalle que nadie veía, una incomodidad constante, casi imperceptible, como un ruido de fondo que nunca se apagaba. Nada estaba mal, pero tampoco era verdadero. Y lo más extraño era eso. No había una razón clara para cambiar nada, solo una sensación insistente de que seguir así me estaba alejando de algo que todavía no sabía cómo nombrar. Intenté ignorarlo. Intenté ajustar pequeñas cosas, racionalizar, esperar a que pasara, pero llegó un punto en el que fue imposible no verlo, y cuando lo ves, ya no hay forma de regresar, no porque alguien te lo impida, sino porque tú mismo ya no puedes sostener la versión anterior sin sentir el peso. Si este guión te atravesó, no fue por el tema, fue porque en algún nivel te reconociste en los espacios entre las palabras, y eso no le pasa a cualquiera, solo a quien ya está dentro del proceso, aunque todavía esté tratando de entender. Entonces, de verdad, gracias por quedarte hasta aquí. Eso ya dice mucho de dónde estás. Si este contenido hizo sentido para ti, dale like al video y suscríbete al canal. No como un gesto automático, sino como una forma de seguir encontrando este tipo de lecturas cuando aparezcan. Y si algo en específico te llamó la atención, puedes comentarlo. No necesitas escribir algo perfecto, solo lo que sea real para ti. Hay otros videos apareciendo en tu pantalla ahora. No elijas por el título, elige por lo que te jala, porque a veces el siguiente paso no es lógico, es reconocimiento. Y cuando aprendes a seguir eso, el camino empieza a responder de una forma diferente.